En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a Grupo México con 23.5 millones de pesos, lo que representó apenas el 0.09% de las ganancias que la firma obtuvo en 2014. Grupo México no ha sido sancionado adecuadamente. Las sanciones que en su momento se dieron eran irrisorias, ¿no? Eran cantidades que equivalían, me parece que ni siquiera llegaban al 5% de las ganancias trimestrales de Grupo México. Entonces, también cómo se compensa la salud, el daño ocasionado a un río, ¿no? O sea, en realidad el valor es muchísimo mayor a las multas que impuso Profepa. Entonces, a mí me parece que todavía ahí hay una cuenta pendiente del Estado con las personas que fueron afectadas, y también esto debiera detonar en cambios sustantivos a las regulaciones, a la LEGEPA, a la ley minera, y un senador nos decía que este caso no había que señalarlo como un caso, como un patrón en la industria minera, ¿no? Que era un caso aislado. Y lo mismo dicen de la industria nuclear. Esos accidentes son aislados, sí, pero cuando ocurren, ocasionan graves daños. Entonces, esos casos justo aislados, como ellos lo llaman, pues deben servir para detonar cambios sustantivos en las legislaciones, en la política pública. Además de la multa, el gobierno mexicano ordenó a Grupo México la creación de un fideicomiso para atender a las comunidades afectadas. Cuando se celebró el convenio correspondiente entre la Secretaría y la empresa Buenavista del Cobre, esta se comprometió a afectar en fideicomiso 2,000 millones de pesos. Se inició únicamente con 500 millones de pesos. Al final, cuando el fideicomiso se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de 1,200 millones de pesos. Es decir, faltó que se aportaran 800 millones de pesos de los comprometidos. Los recursos se destinaron a proyectos de remediación, reparación y compensación de daños en fuentes, redes de abastecimiento y almacenamiento de agua potable de 8 municipios afectados: Arizpe, Banamichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Babiácora, Ures y Hermosillo. También se ordenó a Grupo México indemnizar a miles de productores agropecuarios y habitantes en general que resultaron afectados. Y pues como se lo han de imaginar, pues se repartió a discreción, incluso a gente que ni siquiera tuvo contacto con esa contaminación o que sus predios, sus pozos no fueron afectados. Y se entregaron 1,250 millones de pesos. Por toma de agua les entregaban 14,500 pesos a la gente. Pues ya se los acabaron comprando agua, pues al menos de un año se los acabaron comprando agua purificada, porque ¿cómo vas a tomar agua pues con alto sospechosismo de que está contaminada con arsénico o con otros niveles, con cobre? Todos estos elementos que se nos acumulan en el cuerpo y que nos producen pues enfermedades que apenas ahora se están incrementando. Cada vez hay gente más fuerte, más enferma en el río Sonora. Hoy, a más de 5 años del derrame, los pobladores denuncian incalculables daños, tanto en sus cosechas como en la salud, especialmente de los niños. Como parte del plan de remediación, se instalarían 36 plantas potabilizadoras. Los habitantes aseguran que solo hay unas cuantas, y peor aún, algunas ya no funcionan, por lo que irremediablemente deben comprar agua de garrafón. Los pobladores refieren que la situación se agravó con el cierre precautorio de más de 300 pozos, ante el temor de que sus aguas también hubieran sido contaminadas por los remanentes del derrame. El proyecto ordenado por el gobierno federal incluía la construcción de una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental en la comunidad de Ures, para atender durante 15 años a 381 personas que oficialmente fueron reconocidas como afectadas por el derrame. A decir de este periodista sonorense, la obra del centro médico quedó inconclusa y solo estuvo funcionando un módulo médico de atención primaria. No hay atención, esa clínica Uveas, como si fuera surrealismo, como si fuera una burla hacia el pueblo, hacia los sonorenses, hacia todo México. Cerró sus puertas el 6 de agosto, el día que se cumplieron los 5 años
de este derrame. A esto hay que agregar que el pasado 6 de agosto expiró el convenio entre Grupo México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Los beneficiarios señalan que desde el 30 de junio de 2019, Grupo México despidió a los 17 especialistas que brindaban atención en el UVEAS, entre ellos 6 doctores y 3 enfermeros. Grupo México, pues hasta hoy, luego de 5 años, no ha cumplido con la remediación del río, no se atiende a los enfermos, que hay reconocidos alrededor de 382 enfermos oficialmente. Sin embargo, hay quienes han hecho investigaciones y son más de 800. El Grupo México pues actúa así, con su poder económico y su poder político, y pues somete a todos a este poder. Las autoridades señalan que sobre este desastre ambiental se toman acciones en 2 sentidos, mediante una estrategia legal y a través de visitas de inspección a las zonas afectadas para conocer la problemática de primera mano con quienes resultaron damnificados. El gobierno federal asegura que la administración anterior dejó varias cosas inconclusas o definitivamente en el olvido, por lo que se revisan los alcances y avances de los acuerdos con Grupo México. Respecto del tema de Buenavista del Cobre, informarles que hemos estado llevando a cabo procedimientos administrativos para revisar el cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en materia ambiental, tanto en lo que queda del tema relativo al derrame, porque esto se trabajó a través de un convenio, se constituyó un fideicomiso que se extinguió desde el año 2018 y se consideró por las autoridades ambientales de ese entonces, en 2017, que se había cumplido la remediación a la que en su momento se comprometió la empresa. Por su parte, en octubre de 2016, la UNAM presentó el informe final del diagnóstico ambiental solicitado por el Fideicomiso Río Sonora. El estudio recogió 7.500 muestras en 1.580 sitios de los ríos Bacanuchi, Bacoachi, San Miguel y Sonora, así como la presa El Molinito. Los sedimentos analizados confirmaron los estudios previos. El agua presenta altas concentraciones de hierro, aluminio, cobre, manganeso y arsénico. El reporte advierte que más del 70% de la población infantil de San Felipe de Jesús, una pequeña comunidad de la zona afectada, podría tener niveles de plomo en sangre superiores a 10 microgramos por decilitro, lo que representa un riesgo directo para la salud. La investigación, encabezada por el Instituto de Geología, el Instituto de Ecología, la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, también pone especial énfasis en la alta mortandad de árboles a lo largo del arroyo Tinajas y serias afectaciones a los ecosistemas ribereños, que son parte fundamental de la cadena productiva agrícola de la región. La gente se vino abajo su economía. ¿Quién va a comprar cacahuate, chile verde, todas las hortalizas que se producen ahí en el río Sonora? Entonces todos los productos que se producen ahí, toda la marca Río Sonora, pues está bajo sospecha de que está contaminada. Entonces, pues Grupo México no cumplió y parece que no hay quien lo haga cumplir. Me ha tocado escuchar un par de testimonios de las personas que vienen de allá y refieren que ellos antes no tenían irritaciones en la piel, no tenían enfermedades respiratorias, podían ir al río, podían usar esa agua, y ahora dicen que la vida ha cambiado radicalmente.
A mí me parece que estos testimonios son muy importantes porque lo que hacen las empresas es desestimarlos, ¿no? Ellos dicen, pues no está relacionado con que hayan encontrado arsénico en el río, ¿no? Dicen que no hay relación, que son otros padecimientos. Pero en realidad es en las personas en donde podemos ver los verdaderos impactos que está ocasionando la minería. Y como en su momento se denominó, y yo creo que sigue siendo, el peor desastre ambiental en la historia moderna del país, ocasionado por la minería. La red de periodistas Pie de Página tuvo la oportunidad de entrevistar brevemente a Germán Larrea, dueño de Grupo México, un personaje que no acostumbra a hacer declaraciones públicas. Daniela Pastrana, editora del portal, relata lo que el empresario respondió al cuestionarlo sobre el desastre ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi. Que no hubo animales muertos con el derrame de tóxicos en el río Sonora. Y vamos, las fotografías, está muy documentado todo el daño que se hizo. Es el peor desastre ambiental en la historia de la minería reciente en México, de hecho, en la historia de la minería en México. Y él asegura que no. Entonces, lo que vemos con la megaminería en este país, lo que se ha visto, lo que se ha documentado durante mucho tiempo, es que tiene efectos desastrosos tanto para el medio ambiente como para la vida de las comunidades, porque empiezan a tener secuelas inmediatamente. Hay comunidades donde de pronto los niños empiezan a nacer con deformaciones, la gente empieza a tener tumores, y eso está muy documentado. O sea, eso se puede reproducir en una comunidad y en otra y en otra y en otra y en otra. Y lo que nos dijo es sorprendente. O sea, básicamente él poco le faltó para decir que la minería ayuda al medio ambiente en el mundo, ¿no? O sea, hablaba de las ventajas o del apoyo que ha tenido Grupo México hacia el medio ambiente, de todas sus acciones. Decía que se puede regenerar los cráteres, que yo no sé si hay un cráter en el mundo que se haya regenerado o que se haya revegetado, que era la expresión que utilizaba. Ahora, el gobierno federal asegura que revisará el caso para verificar si hubo anomalías en el proceso contra Grupo México y atender a los damnificados. Vamos a ver cómo está la parte legal, cómo está el juicio anterior, que si se avanzó, si se dio carpetazo, si sigue abierto el expediente y qué relación tiene con este nuevo derrame, este nuevo daño. Es decir, que se va a resolver en el marco de la ley. En efecto, la ley es la ley, y el que la viole tiene que pagar las consecuencias. Lo que pasó en la mina Buenavista del Cobre es solo uno de 22 incidentes reportados en instalaciones de Grupo México. Estamos, por lo tanto, ante una situación especial de un grupo industrial que repetidamente, 22 accidentes no es para menos. Cuando una compañía, una industria está con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de la industria. El más reciente se registró el pasado 9 de junio, cuando se derramaron 3,000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, en la unidad terminal marítima de Guaymas. En internet circularon imágenes de una tortuga y otros animales muertos en la zona. Grupo México aseguró que no tenía relación alguna con el incidente en su planta.
Por si fuera poco, no debemos olvidar que este ecosistema es el hogar de la vaquita marina, mamífero endémico de nuestro país, del cual se estima que solo quedan menos de una veintena de ejemplares. Luego de 2 visitas de inspección, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó clausurar temporal y parcialmente las actividades de dicha empresa por no contar con autorización de impacto ambiental. Por su parte, la Semarnat consideró que este derrame de ácido sulfúrico no tendrá mayor efecto. En este historial de accidentes protagonizado por Grupo México, también está el derrame de toneladas de desechos tóxicos en el río Bolaños en 2010. 4 años después, un tren con más de 240 toneladas de ácido sulfúrico se descarriló a unos metros del río Santa Cruz, en Nogales. Y en 2016, 10,000 litros de ácido fueron derramados en Nacosari, Sonora. En junio de 2019, una de sus filiales fue acusada de la tala de 205 árboles en el libramiento Silao, Guanajuato. Y en mayo, otra de sus empresas fue denunciada por el derrame de 10,000 litros de agua contaminada al río San Martín, en Sombrerete, Zacatecas. Grupo México rechaza que los 22 incidentes ambientales atribuidos a la empresa por parte de la Semarnat sean su responsabilidad. Este reportero buscó en los últimos meses a los voceros de la empresa para conocer su versión de todos estos hechos. Sin embargo, tras un primer contacto, ya no obtuvo respuesta. La empresa minera asegura que 18 de los 22 incidentes son falsos o tienen imprecisiones. 2 fueron antes de que la empresa fuera dueña de las instalaciones a las que se hace referencia y solamente 2 son atribuibles a su operación. En diciembre de 2019, los secretarios de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y de Salud, Jorge Alcocer, recorrieron las comunidades afectadas por el derrame. En materia de salud, el panorama no es alentador. Señala que el centro médico que debía construir Grupo México nunca contó con la infraestructura necesaria. Hay un inmueble construido por el Grupo México, que aquí está a la mitad, cuyo diseño de inmediato se ve que no es para atención hospitalaria, no es para un hospital. Lo ya señalado lo utilizo nada más en georreferencia de que en esa área solo existe el UVEAS como parte de esta intención de acción, el Hospital Rural Comunitario, que es el único asiento para poder resolver problemas de salud agudos y crónicos, y la unidad médico-familiar del IMSS, que es una muy pequeña unidad. La Profepa emplazó a Grupo México a responder las observaciones detectadas durante las inspecciones. La minera respondió a través de un comunicado, en donde asegura que el derrame se remedió, que cumplió con todos los requerimientos establecidos por la autoridad y que no existen pruebas científicas que vinculen las afectaciones a los recursos naturales o la salud con el derrame. La empresa ha sido cuestionada por ambientalistas y organizaciones sociales, pues aseguran que sus filiales, que operan en otros países, lo hacen con mejores estándares de calidad y seguridad. Está operando una mina también en Estados Unidos, aquí cerca, pues en Arizona, y está operando con las normas de seguridad que marca la cuestión ambiental. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Y por qué se atreve todavía la REA a decir que no hay cultura empresarial cuando se visualiza que las minas a cielo abierto son pues factibles en cualquier parte del mundo? Pues no, o sea, en otras partes no existe minería a cielo abierto. Aquí en México es terrible, es un monstruo lo que se está haciendo. Este tema no ha escapado a las autoridades mexicanas. Aseguran que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá establece mecanismos para que las normas mineras de los 3 socios se armonicen y las empresas originarias de esos países que operen en México cumplan con todas las disposiciones. En el caso de la minería, pues básicamente lo que te va a llevar esto es a homologar los requerimientos laborales y ambientales a toda la minería establecida en nuestro territorio. Es decir, todas las actividades de minería en México van a tener que cumplir las normas laborales y ambientales que tienen en Canadá, para el caso de las canadienses. Y si no lo hacen, ¿qué puedes hacer? Pues entre otras cosas los paneles. Tienes todos los instrumentos locales, legales, pero si lo necesitaras hacer de otra manera, pues tienes los paneles. Ya decidiremos si lo llevamos a cabo o no, pero tienes esa posibilidad.
Sin embargo, Grupo México no solo ha sido señalada de irregularidades en nuestro país. Sus filiales en Estados Unidos, Perú y España también han enfrentado un sinfín de demandas por desastres ambientales y negligencias laborales. En Estados Unidos hay un amplio registro. En 2012 hubo 2 fugas que sumaron 4.3 millones de litros de agua contaminada. En otro expediente, la empresa Asarco, filial de Grupo México, aceptó pagar una multa de $40,000 por descargar ilegalmente más de 3 millones de litros de agua contaminada de su mina de cobre Ray al río Gila, en Arizona. Mientras tanto, en Texas, Grupo México ha enfrentado varias demandas laborales y realiza trabajos de remediación en las zonas donde operó. Por ejemplo, en El Paso, donde operaba una planta fundidora que procesaba plomo, zinc, antimonio, cadmio y cobre. En uno de los casos más sonados, en 2005, la subsidiaria Asarco de Grupo México se declaró en bancarrota, una maniobra que fue calificada por ambientalistas como estrategia para no pagar una multa de $1,000 millones, luego de que se comprobó que sus operaciones en El Paso, Texas, afectaron gravemente a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes presentaron altos niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre. En Perú, el gobierno ordenó una auditoría ambiental a la compañía Southern Copper Corporation, filial de Grupo México en ese país sudamericano. La investigación detectó varias violaciones al programa de adecuación de manejo ambiental. En aquella ocasión, la Fiscalía llegó a solicitar una pena de 2 años y 6 meses de prisión para el presidente ejecutivo de la empresa, Óscar González Rocha, así como una reparación equivalente a $1 millón. Un estudio reveló que la minera emitió gases contaminantes en niveles superiores en 100% a los límites máximos permisibles. Entre 2012 y 2014, la filial de Grupo México en Perú recibió al menos 10 sanciones por violaciones a las leyes medioambientales.